Se nos viene una preselección, ya esta preselección, luego de sostener una reunión con las precandidatas, con el equipo de organización de la Tapati, se tomó la decisión de que se hiciera esta preselección ya para poder tener dos candidatas. Ya es inviable para nosotros como organización poder costear tres candidatas, ya a pesar de toda la historia que nosotros sabemos que hemos tenido tres candidatas, cuatro candidatas anteriormente, pero en la actualidad es diferente toda la dinámica y por eso se va a realizar esta preselección. ¿Ya? Las tres candidatas o precandidatas que vamos a tener, una se llama Jauquena Meyatuki, la segunda se llama Miji Ua Pacomio Rapu y la tercera precandidata se llama Cujane Pate Tuki. ¿Ya? Ya hemos sostenido reunión con ellas tres, se elaboró una base de preselección para que ellas supieran de qué se iba a tratar y cuáles iban a ser las competencias. También se les presentó el listado de los jurados y los días que se va a realizar esta preselección, ya que va a ser el día viernes 24 de abril y el sábado 25. Ya el día viernes 24 de abril la competencia que se va a realizar es una competencia deportiva, ya que va a ser un Tau Arapanui, ya con unas distancias que se acortaron, ya, que se modificó para que pudieran participar las tres. El día sábado también se van a llevar competencias todo el día, que van a ser competencias de tingitingui majute, de confección de tuicarones, de tiare, coronas también de flores. Y en la noche se va a realizar también una preselección de caicai, de tacona, de oritango y también de traje típico. ¿Ya? La idea es que con este traje típico ellas puedan explicar, ¿ya?, cada uno de las piezas y de la confección de sus trajes tal cual como se realiza en la Tapati. Entonces, invitamos a la comunidad a que pueda participar, a que pueda estar presente, apoyando, dándole ánimo a cada una de las precandidatas. Toda esta actividad se va a realizar en Jarepeutupuna, en el Centro Cultural, y también en Hangariori, ¿ya?, para que puedan participar y estar presentes apoyando a cada una de las precandidatas. Así es que eso, Irdam, comentarle a la comunidad, esa es la información que nosotros tenemos, que podemos entregar, y de esa manera ya vamos a poder tener dos candidatas para la Tapati Rapanui 2027. Los comentarios y las sugerencias siempre las aceptamos, sin embargo también nosotros vemos cómo es nuestra realidad cuando vamos trabajando y se va presentando. Maururu y Oranokuru Tatoa. Con respecto a los resultados de estas competencias, ¿se van a entregar la misma jornada? ¿Se van a dar después? ¿Cómo va a ser la modalidad? Efectivamente son 2 días, ya tenemos a los jurados que están invitados, se les entregó este listado también a las precandidatas y a sus apoderados para que supieran quiénes van a ser los jurados y qué es lo que ellos van a evaluar. Idealmente es poder entregar, claro, en ese mismo día, pero estamos realizando algunos ajustes que tenemos que ir revisando, pero lo más probable es que sí, sea lo antes posible. ¿Por qué? Porque de esa manera también las familias ya puedan tener la seguridad de quiénes quedan para que el esfuerzo que ellos han ido realizando se pueda ir concretando, se pueda ir fortaleciendo más. Así es que eso por lo pronto. Excelente, muchas gracias. Maururu y Orana Curva.